Así que vamos al libro de los Hechos, capítulo número 1, por favor. Todo el año vamos a estar estudiando el libro de Hechos en miércoles. Es una nueva aventura para mí porque yo nunca he predicado todo el libro de Hechos. Y sí hay unos 60 mensajes ya cociéndose a fuego lento para traerles a ustedes y alimentar nuestra vida, nuestra fe y también poder ser mejores creyentes. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Y quiero pedirles que me sigan con su vista, que cachen algunos detalles de la lectura, porque vamos a estar hablando de cómo la iglesia es el equipo que Dios usa para el progreso del evangelio. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que en el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oramos. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Señor, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas a través de la predicación. Y te rogamos, Padre, que podamos todos aprender algo para nuestra vida, que podamos no solamente cachar mentalmente lo que esta porción nos enseña, sino también que nos demos cuenta de lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida espiritual, qué decisiones necesitamos tomar para crecer en la fe. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Toda empresa exitosa tiene sus raíces en contar con un buen equipo, con contar con buenos elementos. En la universidad me enseñaban en administración de empresas muchos casos, nos hacían estudiar muchos casos de empresas exitosas y nos hacían ver la historia de algunas empresas para hacernos ver cómo funciona una exitosa empresa. Y una de las empresas exitosas que estudiamos fue Coca-Cola. Todos conocemos qué empresa es y qué vende, y cómo fue una empresa exitosa, de manera que llevó su producto a todos los países, a todos los estados, a todos los pueblos. En todo lugar hay Coca-Cola, ¿sí o no? Puede ser el rancho más lejano, puede ser el lugar más caluroso o el más frío, puede ser el rincón más escondido del planeta, pero usted va a una tiendita y va a encontrar Coca-Cola. Tuvieron éxito en esparcir su producto.
También en los deportes, ustedes saben que es importante tener buenos elementos, ¿no es así? Si a usted le gustan los deportes, sabrá que para que funcione bien y que un equipo pueda avanzar y tener un campeonato, necesitan tener un buen equipo, tener no solamente un buen director técnico, sino hacer funcionar las partes bien. Pero hermanos, la iglesia del Señor no es una empresa de negocios, no es una empresa que busca expandir un producto, tampoco es un equipo deportivo que busca un campeonato o tener victoria o fama, hermanos. La iglesia de Cristo tiene un producto más valioso que la Coca-Cola, porque tenemos el evangelio que transforma almas, que transforma vidas, que cambia familias, hermanos, y que el reino de Dios puede ser expandido. Por eso hablamos de hacer progresar el evangelio, porque tenemos algo más valioso que la Coca-Cola. Y si la Coca-Cola como empresa de lucro busca expandirse y busca que su producto llegue hasta el más rincón, el más grande o más oculto rincón, hermanos, cuánto más una iglesia debe esforzarse para que el evangelio progrese y llegue más lejos. Hermanos, también como iglesia buscamos más que un campeonato de una liga o algo, hermanos. Buscamos la gloria de Dios, ¿no es así? Y buscamos también que recibamos coronas y galardones directamente del Señor Jesucristo un día en el cielo. Hermanos, realmente queremos y buscamos más cosas importantes que una empresa o que un equipo deportivo. Y si aquellos buscan trabajar en equipo y hacer un buen esfuerzo para lograr sus objetivos, ¿cuánto más una iglesia necesita aprender a trabajar en equipo? Hermanos, una iglesia puede ser y debe ser un buen equipo. Y en el inicio de la iglesia vemos que la iglesia de Jerusalén estaban sin Cristo, sin su capitán, visiblemente hablando. Y ellos necesitaban tomar buenas decisiones guiadas por la palabra de Dios, guiadas también por la oración. Y en este capítulo se muestra cómo una iglesia, la iglesia de Jerusalén, funciona como un buen equipo para servir a Dios y lograr expandir el evangelio. Yo he titulado a esta enseñanza: la iglesia es el equipo para el progreso del evangelio. Y quisiera que ustedes pudieran acompañarme a aprender algunas lecciones sobre este periodo, hermanos. Acababa de ascender, si ustedes leyeran unos versículos antes, en el versículo 10 y 11, se ve cómo Jesucristo asciende a los cielos y los apóstolos se quedan sin su líder, sin su capitán al mando. Y ahora tenían que tomar las riendas de la iglesia y tener liderazgo y hacer un equipo y hacer progresar el evangelio. Aprendamos algunas lecciones de cómo una iglesia funciona como un equipo de Dios para el progreso del evangelio. En primer lugar, hermanos, notemos la necesidad de servir a Dios como iglesia en equipo. La iglesia estaba unida. Vean lo que dice el versículo 14: todos estos perseveraban. Más adelante, hermanos, vemos que ellos estaban orando y estaban unidos y estaban trabajando juntos, hermanos. La iglesia estaba unificada en el mismo enfoque. Mujeres, apóstoles, familias estaban reunidos, pero algo faltaba. Pedro se levanta y dice: hermanos, estamos queriendo servir a Dios, pero ustedes saben lo que pasó con Judas. Y empieza a explicar cómo Judas cae en transgresión y cómo se necesitaba formar un buen equipo, hermanos. Esto nos enseña que es posible que haya algunos que fracturen el equipo de servicio de la iglesia. Hermanos, el equipo que servía a Cristo se fracturó por la culpa de Judas. Se quedó incompleto el equipo, pues. Judas no fue un buen siervo como nosotros lo vemos. Por un tiempo sirvió, sí, pero Judas salió a predicar y sirvió y ayudó, pero también tomó malas decisiones. Ustedes recuerdan, hermanos, a Judas se le asignó un servicio especial. Él era el tesorero, él era el encargado de los dineros, pues, y él robaba el dinero. Dice la Biblia en Juan 12:6, pero esto dijo Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. A Judas le movía el dinero, hermanos. Recordemos que el dinero es un buen siervo, pero es un terrible señor. Usted no permita que su vida sea guiada por el dinero. Lo más importante en la vida no es el dinero. Es un buen siervo, pero es un terrible señor. No permita que su vida, que sus hijos, que su familia vayan siempre tras el dinero. Qué terrible es cuando una familia tiene como más importante el ídolo del dinero. Es terrible, es terrible.
Puede destruir una familia el dinero. Por eso la Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y uno de ellos fue Judas. Por no tener cuidado con su corazón y amar más el dinero que al Señor. Dice que él se extravió de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Más tarde Judas, por ese mismo amor, se hizo traidor y vendió al Señor Jesucristo por amor al dinero, vendiéndolo por 30 piezas de plata. Y no podía con la culpabilidad y fue y se suicidó. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se suicidó? Se ahorcó. Ahora, es interesante porque vean el versículo 16 y 17. Dice la Biblia que este equipo estaba incompleto y dice Pedro dice ahí, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte, fíjense esa frase, y tenía parte en este ministerio. Fíjense esa frase tan bonita. Era parte del ministerio, era parte del servicio. Pero vean el versículo 18, dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, tal vez usted está pensando, dice, bueno, pero aquí en la Biblia, en el libro de Hechos, dice que él cayó de cabeza y se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Fue una muerte trágica de un hombre que siguió a Cristo y no tuvo fe en él y se echó para atrás y se rajó, como decimos, y ni siquiera sabemos si fue salvo y fue con culpabilidad y en vez de arrepentirse e ir a Cristo y pedirle perdón, va y se suicida. Terrible final para los que se echan para atrás. Pero hermanos, en el libro de Mateo se nos narra otra parte de la muerte de Judas. No lo busque, dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, supuestamente, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, hermanos, antes de que usted piense en alguna contradicción supuesta, recordemos que la Biblia jamás se contradice, pero siempre se complementa. Así que piense conmigo, si primero dice en Mateo que se ahorcó y en el libro de Hechos que se cayó de cabeza, entonces lo más fácil de pensar es que él se ahorcó, murió y tal vez o el amarre se desamarró o se rompió la cuerda o alguien lo intentó bajar ya muerto, de manera que desatándose cayó el cuerpo de cabeza y cayó tal vez en alguna parte de manera filosa, no sé, de tal manera que se reventó su cuerpo y sus entrañas se derramaron. ¿Qué escena tan más triste para alguien que dejó su vida espiritual y su servicio a Dios? Ahora eso nos enseña que hay que cuidar nuestra vida. Usted está cerca del Señor, por eso vino a la iglesia, porque le ama, porque les quiere servir, pero tenga cuidado porque alguien muy cercano a Dios y a su servicio puede caer del servicio y terminar en una trágica vida como la vida de Judas. Hermanos, se estaba hablando aquí, Pedro decía, hermanos, lamentablemente estamos ahorita incompletos y necesitamos ayuda, hermanos. Judas nos ayudaba tomando parte en este ministerio. Versículo 17 dice al final, tenía parte en este ministerio. Y en el versículo 25 también dice que debían de buscar a alguien más para que tome la parte de ese ministerio. Y hermanos, eso me enseña que hay necesidad de que alguien más tome parte en este equipo, hermanos. La iglesia es como un equipo, funciona como un cuerpo y todos necesitamos tomar parte. Habrá algunos que se vayan, pero no porque algunos se vayan podemos quedarnos incompletos. Necesitamos más gente, necesitamos más manos. Por eso yo le decía, estamos orando por 15 ganadores de almas y hemos orado por meses. Y el sábado antepasado, Dios nos permitió ser 15 ganadores de almas. ¡Qué bendición! Sigamos ganando almas. Pero hermanos, no solamente quisiera que lleguemos a 15, ya cumplimos la meta por la cual orábamos, pero yo le animo que usted venga para que seamos 15 constantemente y luego 20 y que seamos un ejército que salgamos, vayamos por las almas, hermanos, para el progreso del evangelio. Necesitamos formar parte, hermanos. Necesitamos tomar parte en este ministerio.
Usted puede hacer algo aunque sea pequeño y esa parte es insustituible. Usted no es indispensable, pero usted es insustituible. Y lo que usted pudiera hacer para la gloria de Dios, si no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Ahora, si no lo quiere hacer, alguien va a tomar su lugar, pero nadie puede hacer lo que usted puede hacer. Porque Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Y por eso aquí se habla de que alguien más tomara parte. Yo le quiero animar, hermano, hermana, que usted tome parte en la iglesia, se involucre, haga algo. Hermano, yo he descubierto que quien quiere servir a Dios, busca cualquier cosa y ahí se acerca a mí, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer el otro? Pastor, escucha, se anota ahí en el aseo, hace algo. Cuando alguien quiere hacer algo, lo encuentra. Cuando alguien no quiere hacer algo, no, es que pues nadie me ha pedido que predique en vez del pastor. Buscan la preeminencia, buscan la importancia, buscan que le rueguen por servir. Hermano, no espere que alguien le ruegue para que sirva. Hermano, es que quería ver si me puede ayudar con esto. Si le llega algo así, acéptelo. Pero hermano, no espere que le rueguen para que sirva al Señor. Tome parte, haga algo. Y hermanos, es necesario que sirvamos a Dios. Algo que está metido a veces en la mente de un cristiano y está mal, es pensar que el servicio a Dios es para los que están de tiempo completo. El pastor está sirviendo, pues porque él fue llamado y se le paga, decimos, y nos equivocamos. Las personas que sirven a Dios son las personas que tienen en su corazón gratitud. Escuche lo que dice Hebreos 12:28. No servimos solamente por la necesidad, sino por la gratitud. Fíjese, dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermano, hermana, yo le invito a que sirva a Dios, no solo porque es necesario en nuestra iglesia, no solamente porque necesitamos más manos, sino porque usted y yo estamos agradecidos con nuestro Dios, por lo que Él ha hecho en nuestra alma, por lo que ha hecho en nuestra familia, en nuestro matrimonio. ¿Qué no estamos agradecidos con nuestro Dios? Claro que sí, amén por eso. Pero debemos de buscar servirle por gratitud. No se quede mirando, hermano. No se quede viendo como otros lo hacen. No se quede en el ministerio de calientabancas. Es bien cómodo. Y luego a veces ni la calentamos bien. Estamos parándonos al baño a cada rato. Hermanos, no hacemos bien nuestro trabajo. Yo le quiero animar que usted busque servir. Vea a los demás cómo sirven y únase ahí. Métase en la fila y sirva a Dios. Hay un hermano que habló conmigo recientemente y me decía, pastor, yo quiero servir, yo quiero involucrarme en este ministerio. Y me dijo algo que fue bonito, porque él me dijo, yo he visto otros que están creciendo y que quieren servir, y la verdad me incomodó ver que yo no sirvo y yo no hago algo, y yo quiero servir también. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué fue lo que le motivó ver a otros servir? No se quedó mirando, no se quedó sentado y postrado, quiso hacer algo para el Señor. ¿Tú estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo algo para Él? ¿Cómo lo estás sirviendo? ¿En qué áreas? Piénsalo. ¿Qué haces tú para tu Señor? Pero yo no fui llamado. ¿Quién le dijo que ser llamado es el único que sirve? El que sirve es el que tiene gratitud en su corazón. Acuérdese de eso. Hay una necesidad de servir a Dios como un equipo, hermanos. Es muy triste, una de las cosas que alguien por ahí escribió. Alguien escribió, y lamentablemente es un principio que muchas veces se cumple. Este principio es un principio griego. Y dice que en una organización, el 80% del trabajo lo hace el 20%. Y el resto del 20% lo hace el 80% de la gente. ¡Qué triste! Eso significa que en una iglesia de 100 personas, ¿cuánta gente sirve? 20. ¿Y los demás? No son llamados. Están muy ocupados como para servir a aquel que les salvó. ¿Están conmigo? Y lamentablemente algunas veces se aplica a las iglesias eso. Cuando yo creo que si el 100% de esos 100 fueron salvados por la sangre de Cristo, yo creo que el 100% debería de ser algo por su Señor. ¿Está conmigo? Hay una necesidad, hermanos. Y aquí Pedro quería entrarle con los apóstoles, querían hacer algo, pero antes de hacerlo decían, estamos incompletos, necesitamos ayuda, necesitamos de alguien más. Y hermanos, no se lo olvide que el Señor necesita
del hombre, porque Él lo invita a trabajar, hermanos. Dios podría enviar a ángeles, pero Él decidió confiar en la iglesia de Jesucristo. Piense cómo siempre Dios, cuando quiere hacer algo, aunque podría hacerlo mandándolo o con el puro mandato de su voz, como creó en los 7 días de la creación. Pero Dios, después de eso, se ve que Él no trabaja simplemente mandándolo. Él busca siervos. Vea cómo Dios quería ponerle nombres a los animales. ¿Y qué sucede? Le pide a Adán que los llame. Y luego más tarde se ve como Dios quería hacer una nación y llama a Abraham. Y más tarde se ve como Dios quería liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y Dios busca a un siervo, Moisés. Y luego ya saliendo el pueblo de Israel, Dios quería un grupito de siervos llamados los levitas para su templo. Más tarde ve la monarquía y en la monarquía había reyes que se supone que debían de ser siervos. Más tarde el Señor Jesucristo salió y Él predicaba y Él lo podía hacer. Pero Cristo llamó a 12 discípulos y luego a 70, porque el Señor siempre busca usar instrumentación humana. Dios te quiere usar a ti y Dios me quiere usar a mí. Quiere que lo hagamos como equipo, hermanos. No se quede sin servir, no se quede sin hacer nada. Sírvale. Hay una necesidad de servir a Dios como iglesia en equipo, hermanos. Ahora yo veo en segundo lugar también la necesidad de cubrir ciertos requisitos para servir a Dios. Hay una necesidad de cubrir requisitos específicos para ser buenos siervos. Si ustedes notan, Pedro pedía ayuda, pedía un sustituto del apóstol que los traicionó. Pero hermanos, ¿cualquiera que levantó la mano era digno? Cualquiera que levantaba la mano disponible porque no tenía que hacer, no tenía trabajo y bueno, como no tengo trabajo, ahí me voy de apóstol. No era tan sencilla la cosa. Hay una necesidad de cubrir ciertos requisitos para servir a Dios. Hermanos, noten cómo los 11 apóstoles necesitaban reemplazar a Judas, pero no cualquiera podía cubrirlo. Ellos pusieron requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Están en el versículo 21 y 22. Noten, dice en el 20 al final, tome otro su oficio, pero en el 21 dice, es necesario, ¿ok? No es una recomendación, es una necesidad, dice, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, había requisitos. Eso es lo que me hace pensar, hermanos, que servir a Dios sí es una necesidad, pero que los cristianos tenemos que meternos en nuestra mente que hay requisitos para servir a nuestro Dios. En ocasiones los cristianos sienten que en la iglesia podemos tomar las cosas a la ligera, que el trabajo, como ahí me pagan, es importante, pero como la iglesia es voluntario, lo puedo hacer a la ligera, lo puedo hacer sin tomar en cuenta, sin esforzarnos. Y Dios está obligado a recibir nuestro servicio voluntario como venga, porque yo fui voluntario. Y eso es un error. Es un error que usted piense que nada más porque soy voluntario, Dios tiene que recibir mi servicio ahí como va. Ahí como yo puedo, ahí con el tiempo que puedo dárselo, ahí a la manera que lo hago. Ahí si no me dio tiempo de hacer el aseo bien, hay más o menos. ¿Y usted cree que Dios recibe algo a medias, algo de baja calidad? Hermanos, yo me acuerdo hace muchos años, la primera vez que fui maestro de escuela dominical. Yo tenía unos 17 años, yo creo. Pues de esas veces que yo regresé al Señor, estaba en malos caminos, regresé a Él, empecé a servirle en lo que yo podía. Y cuando yo escuché ahí la invitación a que si alguien quería ser maestro, yo quise ser maestro. Y luego ya nos sentaron a los voluntarios. Y la directora de educación infantil dijo algo que a mí me impactó mucho. Ella dijo, el servicio a Dios es voluntario cuando lo tomas, pero es obligatorio cuando lo tienes. ¿Me escuchó? Se lo repito. El servicio a Dios es voluntario cuando lo tomas, pero es obligatorio cuando lo tienes. ¿Qué está diciendo ahí? Que no por ser voluntario yo podía servir como maestro de la iglesia
y hacer lo que yo quisiera y no cumplir, o a veces no llegar a la iglesia, o a veces llegar tarde, o tomarlo a la ligera, o no prepararme para dar una clase. ¿Está conmigo? Había requisitos. Y eso me habla, hermanos. Me impactó mi corazón, porque lo que ella pedía era: si tú eres voluntario, Dios te recibe, pero más vale que seas responsable. Entonces, hay requisitos, hermanos. ¿Usted cree que cualquiera que es voluntario puede servir en esta iglesia? Nada más por ser voluntario. Hace unos años, no sé si fue en un funeral o en algún lugar que estaba allá afuera, yo no sé qué estaba haciendo en alguna reunión, y pues al final del evento se acercó una persona a mí, y sabía que yo soy pastor, y me dijo: yo soy músico, y pues si en algún momento gusta que vaya a su iglesia y que toque para su iglesia, estoy para servirle. Y yo le dije: gracias. Y en mi corazón dije: gracias, pero no. Yo no voy a permitir que un extraño venga aquí a alabar al Señor y que él piense que es un trabajo secular y que venga aquí y que se le pague. ¿Qué tal si ni siquiera es salvo? ¿No es bautizado? ¿No es miembro? ¿Y va a servir al Señor? Oh, no. Sobre mi cadáver, que una persona no salva pueda servir en un buen ministerio. ¿No cree usted? Hermanos, la obra de Dios sí es voluntaria, pero se requiere que usted cumpla ciertos requisitos. Ahí en nuestra pared yo puse un montón de necesidades, pero abajo de las necesidades hay requisitos. Porque se necesita cumplir con ciertos requisitos. Es necesario ser responsable, hermanos. Si no, va a bajar el changarro ahí a media, ¿sí o no? Debe ser cumplido, debe de ser fiel, debe ser esforzado en servir a Dios. La obra de Dios es un asunto serio que requiere preparación, requiere voluntad, requiere puntualidad, requiere inversión de corazón, de recursos, requiere constancia, hermanos. Y yo le quiero invitar: si usted sirve a Dios, sírvale fielmente, sírvale responsablemente, sírvale esforzándose. No lo haga a medias, hermanos. Dios no nos va a dar las gracias por un servicio mediocre. Dios quiere que usted y yo le sirvamos, y cuando le servimos nos obligamos a nosotros mismos a ser fieles, a ser puntuales. Hermanos, yo le quiero animar que usted piense en estos requisitos, piense que un discípulo no va a agradar a Dios con una vida a la ligera. Yo le quiero animar, hermano, a que usted busque cumplir los requisitos. Hermanos, en la Biblia vemos que los cristianos no eran simplemente creyentes y ya. En la Biblia usted no ve a alguien que simplemente fue salvo y ya. En la Biblia usted ve a alguien que fue salvo y luego buscó ser un discípulo que seguía a Cristo y que se sacrificaba y que hacía cosas para la obra de Dios. Yo le quiero invitar a ser así. No solamente ser un cristiano sentado y agradecido por su salvación. Yo le quiero animar a hacer algo. Hace ratito que orábamos, alguien decía: oren por mí para que me pueda involucrar en la obra de Dios. Qué bonito que alguien tiene ese corazón. Dios no quiere que te quedes sentado, pero quiere que entiendas que para servirle tienes que entrarle con ciertos requisitos. ¿En qué lugar se recibe un trabajador sin requisitos? Y si en una empresa se piden requisitos, se piden cualidades, ¿qué no se debería de tener ciertas cualidades para servir a Dios? Para ser pastor, la Biblia marca de algunas cualidades, algunos requisitos. Y para ser un buen cristiano, un buen discípulo y un buen siervo, Dios pide de usted, de mí, que tengamos ciertos requisitos. Aquí la pregunta no es si servimos a Dios. Aquí la pregunta que haríamos es: ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Con qué calidad? Ay, más o menos, que no tengo tiempo. Sírvale con su corazón, sírvale de verdad. Ahora, es interesante que el apostolado tenía sus requisitos específicos. ¿Sí lo notó? Había 3 requisitos específicos. Número 1, ser fiel al Señor durante todo el tiempo del ministerio terrenal del Señor. Una persona fiel desde el inicio que Cristo empezó su ministerio hasta el final.
Entonces, eso significaba que por 3 años y medio andaba por todas partes siguiendo al Señor Jesucristo. Sea fiel. Eso nos enseña a ser fieles. No iban a escoger a ninguno que, ahí falta de vez en cuando a la iglesia. Ahí la toma a la ligera. Llega al amén, ¿no? No, es que tengo muchas cosas que hacer y me quedé limpiando el potrero ahí en los tiempos israelitas, yo me imagino, y no pude llegar. No, hermanos, una persona fiel. ¿Quién iban a escoger? Alguien fiel durante todo el tiempo del ministerio terrenal de Cristo. Número 2, que hubiera presenciado el bautismo de Juan, que estuviera ahí. Y número 3, ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Esos 3, quiero que usted lo recuerde bien, esos 3 son los requisitos para ser un apóstol del Señor Jesucristo. Y esos 3 requisitos nunca cambiaron, ¿ok? Ser fiel desde el inicio hasta el final del ministerio terrenal, haber presenciado, estar ahí en el bautismo de Juan y haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si estos requisitos no cambiaron, el oficio del apostolado no pudo seguir después de que los 12 apóstoles murieron. Hoy hay una triste confusión en el cristianismo por la ignorancia de las Escrituras o por la violencia de las Escrituras, cual sea el caso. Hoy hay muchos supuestos apóstoles, ¿no? Si usted escucha por ahí un supuesto apóstol, escogidos por los hombres, quiero decirle que jamás podrían cumplir los requisitos bíblicos para ser un apóstol de verdad, según la Biblia. Un apóstol según el mundo, un apóstol según cierta iglesia, un apóstol según alguien, según los hombres, adelante. Pero nunca se puede ser un apóstol del Señor Jesucristo hoy, porque nadie podría cumplir los requisitos bíblicos. ¿Está conmigo? Eso se lo digo porque luego hay gente por ahí que se hace llamar apóstol. ¿Y apóstol de quién? Del Señor Jesucristo, ¿no? Y de la Biblia tampoco. Representa a alguien y es enviado por alguien, pero no por el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, aprendamos a servir con fidelidad. Sirvámosle, pero hay que cumplir requisitos, hay que meternos con seriedad al servicio de Dios. Así que estamos viendo, hermanos, que hay una necesidad de servir a Dios como equipo, y le quiero animar a ser parte de este ministerio. Pero, hermanos, en segundo lugar, hemos visto que necesitamos cubrir ciertos requisitos, que no puede ser hecho a la manera del mundo, o no puede ser una manera mediocre, una manera a la ligera el servicio de Dios. Sirvámosle con todo lo que somos y tenemos. Ahora hay algo más y quiero terminar con esto. La bendición de formar parte de un equipo que sirve a Dios. Quiero que notemos la bendición de que completaron su equipo. Ellos no tenían, ya los 12 eran 11 apóstoles. Uno había caído y entonces buscaron escoger a alguien. Escogieron al reemplazo de Judas y había 2 opciones. ¿Cuáles eran, hermanos? Vean el versículo número 23. Ellos señalaron a 2, ¿no? ¿Quiénes? A José, y luego le echan un montón de flores a tal José, ¿no? Llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Y qué flores tiene Matías? Como yo me llamo Samuel a secas, hermanos. Y Matías era Matías y punto. ¿Quién era Matías? ¿Cumplía con los requisitos? Sí. Oh, no, pero Barsabás tenía sus credenciales, ¿no? No nada más cumplía con los requisitos. Era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. No, era una monada de hombre, ¿no? Y entonces había dos personajes. ¿A quién escogerían, hermanos? Oh, no podían ser los discípulos, porque quien escoge a los apóstoles es el Señor Jesucristo. Así que la Biblia dice, hermanos, que ellos antes de poder hacer algo, antes de tomar realmente una decisión, ellos se pusieron a orar. Vean el versículo 24. Tenían a 2 y se preguntaron, ¿y ahora quién escogemos? ¿Lo hacemos por votación? ¿Lo hacemos a ver quién es el más popular? ¿Lo hacemos para ver quién es el que tiene más credenciales? Oh, no. Querían que el Señor les ayudara, que Él les dirigiera. Y dice la Biblia, y orando dijeron, qué bonito, tú, Señor, no la iglesia, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y tomaron y echaron suertes. Ahora, hermano,
las suertes, es la última vez que aparece esto en la Biblia, aquí, en Hechos capítulo 1. Después, en el resto del Nuevo Testamento ya no hay nada de esto de las suertes. Esto de las suertes, hermanos, nos recuerda lo que ellos hacían. El pueblo de Israel echaba suertes para algunos asuntos. Y el sumo sacerdote tenía algo que algunos llaman un misterio, es el Urim y el Tumim. ¿Alguien ha escuchado esto? Y algunos creen que para consultar a Dios usaban el Urim y el Tumim. Algunos creen que se trataba de dos piedritas, una blanca y una negra. Y entonces oraban a Dios y le consultaban y echaban las suertes. Y pues una piedrita era para decir que sí y otra para que no. ¿Okay? Entonces, pero no crea que era nada más un volado, era orar. Y entonces a través del Urim y Tumim tomaban las suertes y Dios les guiaba. Ahora, esta fue la última vez que lo hicieron. Ellos echaron suertes, pero Cristo guió la decisión de las suertes debido a la oración. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, en este punto, no nada más hay, vamos a echar un volado a ver quién gana. No, ellos orando, le pedían a Dios guía. Y entonces se tomó la decisión. Se escogió a Matías, el que tenía menos flores, ¿ah? Y es interesante, hermanos, ¿qué sucedió con Matías? ¿Habrá sido una buena elección? Algunos dicen que Matías no aparece ya jamás en el Nuevo Testamento. Es la primera y la última vez que se menciona a Matías en todo el Nuevo Testamento. Y algunos dicen, no, ya ven, fue mala decisión, fue un bueno para nada, dicen algunos. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Realmente la gran mayoría de los discípulos no son nombrados en el libro de los Hechos, jamás. Unos cuantos nada más. Eso no significa que ellos no hicieron nada para el Señor. Veamos una breve biografía de Matías, el 12º apóstol. ¿Qué hizo Matías, este hombre? Bueno, se cree que Matías fue parte de los 70 discípulos que fueron enviados por el Señor Jesús. Ahí estuvo todo el tiempo. De acuerdo a la historia secular, hermanos, Matías murió como mártir de Cristo, siendo apedreado por los judíos. Y también de acuerdo a la historia secular, Matías fue uno de los 5 apóstoles reconocidos por llevar el evangelio a Armenia. Se fue como misionero a Armenia, al norte. También hay escritos que dicen que Matías fue encarcelado, fue dejado ciego por caníbales etíopes, pero fue rescatado por Andrés. Matías fue una bendición. Y hermano, quiero decirle que si usted le entra al equipo, si usted es parte de este ministerio, usted se pone a servir a Dios por gratitud, Dios lo va a usar para hacer una bendición. Dios le va a usar, Dios le quiere usar. Pero pastor, soy una buena para nada, soy un bueno para nada, no tengo dones. ¿Cuáles eran los dones de Matías? ¿En qué era bueno Matías? No se sabe. Pero él fue obediente y llevó el evangelio a otro país. Y hermanos, eso es bonito porque yo creo que si tú y yo nos dejamos usar por Dios y nos dejamos llenar por su Espíritu, el Señor va a hacer algo con nosotros para su gloria. Dios te quiere usar y serás una bendición para la obra de Dios y para el progreso del evangelio. Y Matías es una bonita ilustración de una persona que tal vez no tenga muchas credenciales y no se hable mucho de él, pero Dios lo usó. Dios usa los ruidosos violines o al elegante piano, pero también a la pequeña pícolo, la flauta más pequeña de la orquesta. Y tal vez usted se sienta muy pequeño, pero Dios le quiere usar a usted. Y le va a usar y va a ser una bendición y va a traer grandes frutos si usted se deja usar para la gloria de Dios. Ahora, lo más hermoso de Matías, ¿qué fue, hermanos? Yo creo que lo más hermoso de Matías fue su corazón. Porque el versículo 24, cuando oraban, le decía los apóstoles al Señor, Señor, tú que conoces los corazones. No le decían, Señor, tú que conoces quién tiene los dones para predicar. No le decían, Señor, tú que conoces quién es el más hábil, el más bueno, el que tiene más habilidades, el que es más bueno más luchón, el que es más bueno para la obra de Dios. No decían, no, es el que toca más bonito el piano y la guitarra. No estaban pidiendo por alguien así, pedían a alguien que tenía un buen corazón para Dios. Yo creo que Matías, lo que más lucía de Matías es que tenía un corazón para Dios.
Matías fue escogido por Cristo no por cubrir los requisitos nada más del apostolado, sino por su corazón. Qué hermoso corazón debió haber tenido Matías, hermanos. Judas cubría los requisitos. Fue elegido como apóstol, pero su corazón no era para Dios, ¿o sí? Sino para el dinero. Y esto debe recordarnos que la posesión más importante de un discípulo de Cristo es tener un corazón para Dios. Tú tienes un corazón para Dios. ¿Alguna vez le has ofrecido tu corazón? ¿Por qué no en esta noche le dices, Señor, yo no sé qué tengo para darte, no tengo nada que darte, solo mi vida te lo ofrezco, te ofrezco mi corazón, úsame para tu gloria. Y hermanos, así como Matías fue usado, fue una bendición, usted y yo podemos ser usados por Dios si le entregamos nuestro corazón a Él. Dios nos quiere usar como equipo, hermanos, pero recuerde que hay requisitos, no lo tome a la ligera, no tome el servicio de Dios con facilidad, con poca seriedad, pero hermanos, si usted y yo tomamos el ministerio y le damos nuestro corazón al Señor, Él nos va a usar para su gloria. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a tomar un momento para orar, para tomar decisiones en nuestra vida espiritual y con esto concluimos el tiempo de enseñanza. Puestos en pie, vamos a orar.